En la pantalla grande, los ídolos del cine de oro mexicano se veían impecables, trajes de charro relucientes, sombreros de ala ancha perfectamente colocados, bigotes peinados al milímetro, y una sonrisa seductora capaz de conquistar al público desde la primera toma. Sin embargo, detrás del telón, entre camerinos, sets calurosos y largas jornadas de grabación, se escondían secretos que pocas veces llegaron al oído del espectador, pero sí a las narices de quienes los rodeaban. Hoy vamos a hablar de un tema pocas veces tocado en la historia del cine nacional, los olores que marcaron a algunas de las más grandes leyendas del celuloide mexicano. Hombres talentosos, carismáticos y memorables, pero también infames por sus aromas particulares, su descuido personal o sus excentricidades olfativas. El otro lado del glamour, cine bajo reflectores y sudor. Antes de entrar en materia, es justo recordar que el cine mexicano entre los años 30 y 60 era muy distinto al de hoy. No existía el aire acondicionado en los foros, los reflectores de tungsteno elevaban la temperatura como hornos industriales, y los vestuarios solían ser gruesos, pesados y poco transpirables. A eso hay que añadirle que muchos actores venían directamente del teatro, del cabareo, en algunos casos, de una noche de farra. Y es que aunque hoy damos por hecho ducharse a diario, en aquella época la higiene no siempre era prioridad. Entre supersticiones, falta de productos, o simplemente descuido personal, algunos de los rostros más admirados del cine dejaron una estela no solo de fama, sino de esencias inolvidables. Pedro Infante, el galán con alma hiperactiva y aroma intenso. Pedro Infante es, sin duda, el símbolo máximo del romanticismo mexicano. Su voz acariciaba los corazones, su sonrisa derretía multitudes y su carisma era tan grande como su talento actoral. Pero también era conocido por transpirar con una intensidad casi sobrenatural. No se trataba de falta de higiene. Era un hombre pulcro, ordenado y muy disciplinado. El problema era su exceso de actividad física. Cantaba por las mañanas, filmaba por la tarde, practicaba boxeo por la noche, y en todo momento su cuerpo parecía estar en modo ebullición. Técnicos de iluminación, maquillistas y hasta extras recuerdan que Pedro llegaba al set como una tormenta de humedad. No usaba desodorante, pues decía que le irritaba la piel. En su lugar, se aplicaba talco corporal y agua de colonia, lo cual no siempre neutralizaba el efecto del sudor. Una maquillista relató que, tras una escena de cabalgata, su traje quedó tan empapado que lo colgaron como ropa recién lavada. Y aunque su esposa, Irma Dorantes, lo adoraba profundamente, tenía una toalla exclusiva para secarle el sudor. Incluso entre sus amigos se bromeaba, Pedro no actuaba con el corazón, sino con todas las glándulas sudoríparas. Fernando Soto Mantequilla, el aromático desbordado. A diferencia de los demás, Fernando Soto no olía mal, olía demasiado. En su afán por estar perfumado, mezclaba aromas potentes y económicos. Un día pachulí, otro día almizcle, luego rosas y, a veces, todo al mismo tiempo. Los técnicos lo apodaban la nube, porque donde pasaba, dejaba una estela aromática tan densa que parecía niebla de lavanda con canela rancia. Una actriz incluso pidió grabar al aire libre para no vomitar en escena. Lo curioso es que a él le encantaba su reputación, si me recuerdan por mi fragancia, ya gané. Pedro Armendáriz, el titán del cine con presencia extendida. Armendáriz era un hombre de carácter dominante, mirada penetrante y voz grave que llenaba cualquier escena. Pero también llenaba el aire con un aroma que era, digamos, imposible de ignorar. Rechazaba completamente el uso de desodorantes o colonias. Según él, un hombre debía oler a lo que es. Eso implicaba una mezcla de transpiración fuerte, humo de cigarro, whisky barato y ropa que no veía agua durante días. Durante una filmación en Veracruz, la actriz principal pidió grabar con él a cierta distancia. Dijo, si me tengo que acercar, tráiganme un rosario y un abanico. Incluso un caballo se negó a dejarse montar por él, lo que generó bromas entre los cuidadores, pensó que otro semental estaba invadiendo su espacio. A pesar de su olor particular, Pedro era tan profesional que nadie se atrevía a criticarlo directamente. Aunque, claro, los técnicos de sonido solían encintar los micrófonos para evitar que la humedad corporal de Pedro los arruinara. Joaquín Pardavé, elegancia con ropa de conservación biológica. Pardavé fue actor, director, escritor y perfeccionista. Amaba sus personajes y creía que el vestuario absorbía parte de su alma interpretativa. Por eso, evitaba lavar su ropa durante toda una producción.
Tenía trajes de la suerte que no se tocaban sin su aprobación. Una utilera que abrió una de sus maletas dijo que pensó que había un animal muerto, pero solo era una camisa. Una actriz joven dijo, cuando me abrazaba, sentía que el saco respiraba por sí solo. Algunos directores mandaban a hacer copias de sus trajes para cambiarlos a escondidas, pero cuando él se daba cuenta, había drama. Luis Aguilar, el gallo Giro y la fragancia del norte. Luis Aguilar fue el prototipo del charro de carácter fuerte y alma norteña. Su presencia imponente llenaba la pantalla, y también el aire a su alrededor. Era un hombre sencillo, con gustos tradicionales, pero también con costumbres algo rústicas. Era común que usara el mismo traje charro durante varios días consecutivos, argumentando que tenía que oler a hombre. Y sí que lo lograba: cuero viejo, tabaco, sudor del campo, y a veces un dejo de licor barato. Una actriz reveló que podía reconocer su llegada antes de verlo, solo por su estela olfativa. A pesar de ello, su sentido del humor lo hacía caebel. Cuando un actor le dijo en broma que olía igual que su caballo, él respondió: no, compadre, el caballo huele como yo. Algunas compañeras pedían grabar las escenas románticas al final del día, no porque se sintieran más cómodas, sino porque ya estaban resignadas a que el olor se mantendría hasta en la postproducción. El maestro de la comedia con aliento atronador. Manuel Medel fue pionero del humor mexicano, un genio del ritmo y la improvisación. Pero también era famoso por tener un aliento letal. El problema era doble: por un lado, sufría de mala salud dental, y por el otro, tenía la extraña costumbre de comer cebolla cruda con chile antes de grabar, porque creía que calentaba la voz. Una actriz llegó a decir que prefería aprenderse las líneas con los ojos cerrados antes que olerlo de cerca. Su aliento era tan potente que en una escena en un restaurante, el mobiliario tuvo que ser desinfectado con vinagre. Literalmente, dejaba impregnado el set. Cuando una compañera le ofreció una pastilla de menta, respondió: si cambio el aliento, se me va el personaje. Antonio Aguilar, el charro con aroma de rancho. Antonio Aguilar saltó a la historia gracias a las canciones que interpretó y las películas en las que participó, así como por ser la cabeza de una de las dinastías en el regional mexicano. En su juventud no solo soñaba con ser cantante. José Pascual Antonio Aguilar, mejor conocido como Antonio Aguilar, comenzó a trabajar desde una edad muy temprana con sus padres y sus 6 hermanos. Según sus familiares, Antonio se caracterizaba por siempre intentar hacer lo mejor en lo que se propusiera. Su efusión trabajando llamó la atención de uno de sus tíos, quien buscó apoyarlo dándole la opción de estudiar en Nueva York una carrera de aviación. A Antonio le causó una gran felicidad el pensar que podría tener estudios que le abrieran nuevos horizontes. La ilusión por convertirse en piloto rápidamente inundó su mente y agradecido aceptó la propuesta de su tío Mariano. Ícono de la música vernácula y del western mexicano, Antonio Aguilar era perfeccionista con su actuación, pero no tanto con el aseo personal. Disfrutaba grabar escenas entre caballos y tierra, y muchas veces no se cambiaba la ropa después. Usaba el mismo sombrero día tras día, ya empapado en sudor. Según técnicos de sonido, olía a establo más que a estrella de cine. Eso sí, todos coincidían en que era amable, profesional y con un sentido del humor contagioso. Dolores Camarillo Fraustita, la secundaria más práctica. Dolores Camarillo, quien es mejor conocida por su apodo de Fraustita, fue una de las actrices de reparto más reconocidas de toda la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, su historia y papel dentro de la industria no son tan reconocidos como debieran, por lo que en esta ocasión recordaremos algunos aspectos de la vida personal y carrera de esta querida actriz que brilló junto a Mario Moreno Cantinflas. El nombre completo de la actriz era Dolores Sepúlveda Camarillo, quien nació el 31 de marzo de 1910 en el estado de San Luis Potosí. Desde siempre estuvo inmersa en el mundo del espectáculo pues sus padres eran actores de teatro y hasta donde se sabe, su primer trabajo como actriz lo hizo cuando tenía 5 años dentro de una puesta en escena. Durante su adolescencia, Dolores Camarillo decidió estudiar maquillaje y fue dentro de este ámbito donde decidió desarrollarse, por lo que optó por pasar del lado de la producción y se convirtió en una de las mejores maquillistas de la industria del espectáculo. Incluso, se sabe que llegó a ser requerida en Hollywood. Sin embargo, prefirió regresar a México para trabajar con las grandes figuras de la época de oro del cine nacional. Actriz secundaria recurrente, Fraustita representaba a sirvientas, tías regañonas o vecinas chismosas. Aunque encantadora y muy querida, su apretada agenda la obligaba a tomar el transporte público entre sets,
lo cual limitaba su tiempo para asearse. Solía repetir vestuario y eso, sumado a las exigencias físicas de sus papeles, generaba una marca personal que no pasaba desapercibida. Era habitual que los técnicos ventilaran el foro si sabían que grababa con ella ese día. Evita Muñoz Chachita, infancia sin tiempo para duchas. Evita Muñoz será recordada por todos en la historia como Chachita. En 1949, junto a Freddy Fernández compusieron una de las parejas mejor recordadas del cine de mediados del siglo XX en la cinta Ustedes los ricos. Desde que el Pichi, Freddy Fernández, le regaló una peineta a Chachita para sostenerse el pelo sin saber que ella ya se lo había cortado, se popularizó uno de los motes más famosos del cine tras la frase, Chachita, te cortaste el pelo. Lo que pocos saben es que a Evita ya le llamaban así desde antes, pues el personaje que interpretaba en el primer éxito taquillero de Joselito Rodríguez, Ay Jalisco no te rajes, 1941, llevaba justamente ese nombre y la popularidad de la película la hizo acreedora del seudónimo durante toda su carrera artística. Protagonizada por Jorge Negrete y Gloria Marín, la cinta significó el éxito rotundo para Negrete, quien junto a Marín representaron una de las primeras parejas románticas del género de comedias rancheras en el cine mexicano, después de la primera cinta del género Allá en el Rancho Grande. Protagonista infantil del cine mexicano, Chachita comenzó su carrera a los 4 años. Durante su apogeo, filmaba de lunes a domingo. No tenía tiempo de pasar por casa entre la escuela y el foro. Llegaba con su uniforme escolar metido en una bolsa y entraba directo a maquillaje. Su aroma no era de descuido, sino de sobrecarga. Era una niña trabajando como adulta, y todos lo entendían. Carlos López el Chaflán, humor fuerte, y olor también. Carlos López Chaflán fue uno de los primeros actores de la época de oro del cine mexicano y uno de los más éxito tuvo en su época, pero tras una larga trayectoria en las pantallas grandes y las carpas, falleció de una trágica forma mientras descansaba del trabajo. Carlos López Ibáñez, conocido como Chaflán, comenzó su carrera en el séptimo arte desde la época silente. No obstante, desde su juventud probó suerte en el teatro, siendo parte de varias carpas del norte de México, principalmente de su natal Durango. Fue la película El Águila y Lenopal que hizo su debut en el cine, cinta en la que compartió créditos con Joaquín Pardavé. Desde este filme logró llamar la atención debido a sus peculiares características, entre ellas, que utilizaba un bigote evidentemente falso. Conocido por sus papeles de comedia, Carlos era un hombre de costumbres fijas, mismo traje, misma rutina, misma fragancia, o falta de ella. Su aliento y su vestuario de la suerte eran tan intensos que, según dicen, varios técnicos evitaban estar cerca durante la primera toma. Aún así, era un actor disponible, trabajador y muy querido. Sara García, aromas de la abuela tradicional. Sara García Hidalgo, nació el 8 de septiembre de 1895 en Orizaba, Veracruz. Es el origen y la culminación de la familia mexicana donde se eterniza la vejez como ejemplo de autoridad y ternura. En la dupla que forma Sara García-Joaquín Pardavé están los gestos melodramáticos del matrimonio y el origen mexicano de la familia que se consagrará como la pareja ideal del cine nacional. Aunque la fórmula de madre sumisa, amorosa y preservadora del valor universal de la casa, la familia, la maternidad y la decencia lo logra en cintas como Cuando los hijos se van 1941 al lado de Fernando Soler y Azahares para tu boda. La eterna abuelita del cine nacional creía firmemente en los remedios caseros. Evitaba duchas frecuentes y prefería los baños de esponja con vinagre, alcohol y ungüentos de botica. Su camerino olía a una mezcla de árnica, eucalipto, mentol y nostalgia. Nadie se atrevía a decir nada, porque Sara era una institución viviente. Pero más de uno abría ventanas disimuladamente. Lilia Prado, la bomba de fragancia. Lilia Prado, la actriz amiga de Pedro Infante y protagonista de muchas películas como La ilusión viaja en tranvía 1953, de Luis Buñuel, habría cumplido 93 años este miércoles, pero murió sin hijos ni pareja a los 78 años en 2006 por una enfermedad renal, que se complicó por una falla pulmonar y le causó un infarto. Leticia Lilia Amezcua Prado, mejor conocida como Lilia Prado, nació el 30 de marzo de 1928 en Zaguayo, Michoacán. Desde pequeña presentó interés en pertenecer al mundo del espectáculo, intentó unirse a un circo y después ser bailarina, pero falló en ambas ocasiones, además de que sus padres se oponían a ello. Después de finalizar la secundaria, decidió independizarse y comenzó a trabajar como telefonista.
En la segunda mitad de la década de los años 40, Lilia ganó un concurso de belleza a sus 18 años, lo que le permitió incursionar en el mundo del cine con los estudios Azteca, pero como extra, sin acreditar. Participó en La Barca de Oro 1947, en donde Pedro Infante y Sofía Álvarez fueron los protagonistas, Soy Charro de Rancho Grande 1947 e incluso en Tarzán y las Sirenas 1948 junto a Johnny Weissmuller y Brenda Joyce. Su primer papel protagónico lo obtuvo en Confidencias de un ruletero 1949, junto a Adalberto Martínez Resortes, dirigida por Alejandro Galindo. En esta película, gracias a su talento para el baile, su belleza y sus atractivas piernas, se convirtió en una de las actrices más solicitadas. Seductora y escandalosa, Lilia no escatimaba en perfumes. Se bañaba en fragancias fuertes antes de cada toma. El resultado, con los focos intensos y poca ventilación, era un ambiente irrespirable. Su aroma quedaba impregnado en sillones, camerinos y hasta en otros vestuarios. El glamour tenía precio. María Félix, belleza indómita con aroma intenso. La llegada de María Félix al cine se debe a un puro acto de casualidad. Un encuentro en el centro de la Ciudad de México la convertiría más tarde en la estrella más grande de su país. Estuvo destinada a una carrera en Hollywood, pero su gran carácter la hizo decidir por empezar en el cine mexicano. María Félix no tardó en ser referida como la Doña, una mujer llena de historias fantásticas que conquistó con su carrera lugares que parecían imposibles para la mujer de su época. Con su carrera cambió paradigmas en el mundo del cine. El papel de la mujer en películas pasó de ser el de la damisela al de terrateniente. María Félix se convirtió en la mujer que eligiera sus propios roles, era una de las mejores pagadas de todo el medio. Más allá de una exitosa carrera con 47 películas, el legado de la Doña se extiende fuera del cine. Su imagen fue símbolo del lujo, el estilo y la excentricidad. María fue el personaje principal no solamente de sus películas, sino de toda una estética, explicable únicamente con su nombre. La Doña rechazaba desodorantes y perfumes de diseñador. Para ella, una mujer debía oler a mujer. Usaba aceites naturales que, combinados con el maquillaje grueso y la ropa pesada, generaban un aroma tan potente como su personalidad. Su esencia quedaba en los pasillos incluso después de irse. Ninón Sevilla, Fuego y Feromonas. Comenzó su carrera en centros nocturnos y espectáculos de su Cuba natal. En 1946 llega a México de la mano del director y productor Fernando Cortés. En 1946 realizó su primera película en México, Carita de Cielo. En 1948 estelarizó su primera película, Revancha, del cineasta Alberto Gaut, con quien formará una célebre mancuerna cinematográfica en una serie de películas memorables del llamado cine de rumberas de la época de oro del cine mexicano, tales como Sensualidad 1951, No niego mi pasado 1951, Aventura en Río 1952 y la memorable cinta aventurera 1949, considerada por la crítica como la obra cumbre del cine de rumberas. Además de Gaut, también contribuyeron al esplendor de Sevilla cineastas como Emilio Fernández en Víctimas del Pecado 1950, Julio Bracho en Llévame en tus brazos y Gilberto Martínez Solares en Mulata 1954, entre otros. El éxito de las cintas de Sevilla le llevó a alcanzar popularidad en países como Francia y Brasil. Tras varios años de ausencia, la actriz retomó su carrera artística en los años 1980, permaneciendo vigente a través de las telenovelas mexicanas hasta su muerte. Ninón comenzó a usar estos turbantes por complacer al autor de la telenovela Rosa Salvaje, Carlos Romero, para ambientar el personaje que éste creara dentro de esa pieza, que era la dueña de un bar, donde se ejercía la prostitución. Mientras se iba acostumbrando, se daba cuenta, que al ella ser una dormilona empedernida, el turbante le ahorraba muchísimo tiempo, para no llegar tarde a sus citas de negocios bien arreglada, como estaba acostumbrada, mientras la imagen de su personaje seguía creciendo, tanto en su desempeño laboral televisivo, como en sus encuentros públicos al encontrarse con su público que ya no le llamaba Ninón o Señora Sevilla. Ahora le identificaban llamándole el nombre de su personaje. Y otro de los factores que también jugaron un importantísimo rol, fue el hecho que ella vivía enamorada de Brasil, el país, su gente, su cultura, pero sobre todo su música. Y es que Ninón era una experta en escuchar, detectar, descubrir y deleitarse con la buena música. En 1960 en una reunión entre amigos en su casa, ella hizo el siguiente comentario: la verdadera razón por la cual la música brasilera, con tan raras pegajosas y perfectas armonías,
no ha tomado todavía el lugar que merece, es por la barrera del idioma. Estábamos escuchando el tema de un desconocido entonces, que se acompañaba con solo una guitarra. Se trataba de Joao Gilberto, cantando desafinado. Y en 1961, solo un poco menos de un año después, este señor le abría mundialmente las puertas al bossa nova, y un enorme mercado que nos alcanza hasta la fecha, de la música brasilera. Ninón Sevilla siempre tuvo una gran visión musical. Fue un ser de luz que nació siendo estrella. Rumbera por excelencia, Ninón consideraba que el sudor era parte de su energía escénica. Rechazaba todo lo que inhibiera su expresión corporal, incluido el desodorante. Su intensidad era tal que podía levantar pasiones, o provocar desmayos discretos tras bambalinas. Resortes, el comediante que temía al agua. Adalberto Martínez, Resortes, fue un fenómeno de agilidad física y talento escénico. Su peculiar sobrenombre vino de su hermano Carlos Martínez, que fue quien le puso así por su extraña forma de caminar y de bailar. Al principio odiaba su apodo, aunque poco después le tomó cariño e incluso creó la famosa frase que dice Resortín de la Resortera, para servirle a usted donde quiera y como quiera, menos por donde quiera y mientras Dios quiera, con la que tomó gran popularidad. Nace un 25 de enero de 1916 en la Ciudad de México y no fue hasta el año 1931 que el director de Tierra y Libertad le permitió participar como extra en su obra. Los orígenes de Resortes son humildes, pues se crió en el callejón del Estanquillo número 10, en la colonia Tepito. Su familia era de escasos recursos, así que desde los 15 años tuvo que trabajar vendiendo paletas afuera del Teatro Hidalgo. Al trabajar allí el actor descubrió el mundo del espectáculo, veía las presentaciones de los circos y fue gracias a trabajar allí que el destino le abrió una increíble oportunidad. Pero también era famoso por una superstición: no podía bañarse durante el rodaje o perdía su chispa cómica. Su ropa sudada se secaba colgada, sin ver una lavadora. Técnicos lo apodaban el evaporador, porque caminaba y dejaba una bruma de sudor, talco y colonia rancia. Un director le suplicó que se bañara antes de una escena física, y él respondió: ¿quieres que me bañe y se muera el chiste? Mejor que se mueran las narices. Vaya que hay leyendas con luz y olor propio. Hoy los recordamos como monumentos del cine nacional, galanes inolvidables, maestros de la comedia y pioneros del arte fílmico. Pero también fueron humanos, con hábitos curiosos, rutinas cuestionables y aromas que desafiaban la lógica. Porque sí, fueron inmortales en la pantalla, pero detrás del glamour también sudaban, olían a rancho, a camerino, a tabaco y a vida real. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos actores no podrías compartir una escena? ¿A quién le faltaba jabón y a quién le sobraba perfume? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias ocultas del cine mexicano y comparte este video con ese amigo que siempre llega dejando presencia en el aire. Nos vemos en el próximo episodio, con ventilador encendido.